En la escena de compromiso, mi suegro anunció: «La boda no se hará. Tú no estás a nuestra altura». Todos aplaudieron. Guardé silencio, pero al salir marqué un número. 48 horas después, su empresa recibió la notificación de cancelación del único contrato que los mantenía vivos. Me llamo Eduardo Vázquez y tengo 29 años. Desde los 20 he trabajado en el sector de construcción, primero como obrero y después como supervisor de obras. Con el tiempo logré formar mi propia pequeña empresa de consultoría en proyectos de infraestructura. No soy millonario, pero he construido una reputación sólida en el medio. Hace 2 años conocí a Sofía Herrera en un evento de la industria. Ella trabajaba en relaciones públicas para una empresa de arquitectura. Era hermosa, inteligente y ambiciosa. Lo que no sabía era que su familia consideraba que mi origen humilde era una mancha imperdonable en su linaje. Al principio, la relación con Sofía era perfecta. Sin embargo, las primeras banderas rojas aparecieron cuando conocí a su familia. Los Herrera se consideraban la alta sociedad de la ciudad. Don Roberto, su padre, había heredado una empresa constructora de su abuelo, aunque en los últimos años había perdido varios contratos importantes. Doña Carmen, su madre, provenía de una familia de médicos y nunca dejaba de recordarlo. El hermano menor, Patricio, trabajaba como gerente en la empresa familiar, pero carecía de experiencia real en el campo. La primera cena en su casa fue tensa. Don Roberto me interrogó sobre mi pedigrí familiar mientras cortaba su filete con movimientos exagerados. «¿Tu padre a qué se dedicaba?», preguntó con desprecio apenas disimulado. «Era albañil», respondí sin mentir. El silencio que siguió fue sepulcral. Doña Carmen intervino con una sonrisa forzada. «Qué interesante. Supongo que eso te dio perspectiva sobre el trabajo duro». Su tono implicaba que era una experiencia pintoresca, no algo respetable. Sofía parecía incómoda, pero no me defendió. Más tarde me explicó: «Solo necesitan tiempo para conocerte. Mi familia es muy tradicional». Yo quería creerle, pero las señales eran claras. En cada encuentro familiar encontraban maneras sutiles de recordarme mi lugar, comentarios sobre gente de nuestra clase, referencias a clubes exclusivos donde, obviamente, yo no tendría acceso, conversaciones sobre contactos en el gobierno que, por supuesto, solo estaban disponibles para las familias correctas. Durante meses soporté estas humillaciones porque amaba a Sofía, pero había algo que ellos no sabían. Mi empresa tenía el contrato exclusivo de consultoría para el megaproyecto residencial Torres del Valle, valorado en $50 millones. Era el proyecto más grande de la región, y mi participación era indispensable debido a mi experiencia específica en cimientos para terrenos irregulares. La constructora principal era una empresa nacional que había subcontratado varios aspectos del proyecto, incluyendo el trabajo de diseño estructural. Y por una ironía del destino, una de las subcontratistas más pequeñas era precisamente Construcciones Herrera. Ellos no lo sabían porque Sofía y yo mantuvimos nuestras vidas profesionales separadas, y porque la empresa Herrera trabajaba a través de intermediarios. Don Roberto creía que había conseguido este contrato por sus contactos y reputación. En realidad, la empresa nacional los había elegido únicamente porque eran la opción más barata disponible y el presupuesto estaba ajustado. Su trabajo consistía en la instalación de sistemas de drenaje secundario, un trabajo técnicamente simple pero crucial para la estabilidad del proyecto. Durante los meses previos al compromiso, escuché a don Roberto presumir sobre este contrato en reuniones familiares. «Finalmente, un proyecto digno de nuestra experiencia», decía inflando el pecho. $50 millones en total. Es bueno recordar que todavía hay quienes reconocen la calidad. Lo que no mencionaba era que su parte del contrato valía apenas $800,000 y que esos pagos se harían en cuotas durante 18 meses. Sin este proyecto, Construcciones Herrera entraría en números rojos definitivamente. La noche del compromiso llegó 6 meses después de que comenzáramos a planear la boda. Sofía había insistido en una ceremonia elaborada en el club social más exclusivo de la ciudad. Yo accedí a todo porque quería que fuera feliz. Contraté un organizador de eventos, aparté presupuesto para un anillo costoso y reservé el salón que ella quería. La lista de invitados incluía 150 personas, la mayoría familiares y amigos de los Herrera que yo apenas conocía. Esa noche me vestí con mi mejor traje, un corte italiano que había comprado especialmente para la ocasión. Llegué al club con 30 minutos de anticipación,
llevando el anillo de compromiso en el bolsillo, un diamante de 2 quilates engarzado en platino que había costado el equivalente a 6 meses de mi salario anterior. Sofía lucía radiante con un vestido azul marino que realzaba sus ojos. Todo parecía perfecto hasta que don Roberto pidió silencio para unas palabras importantes. Se dirigió al centro del salón con una copa de champán en la mano y una expresión solemne que inmediatamente me puso nervioso. «Familia y amigos queridos», comenzó con voz firme. «Esta noche nos hemos reunido para lo que debería ser una celebración. Sin embargo, hay momentos en la vida cuando un padre debe tomar decisiones difíciles para proteger el honor y el futuro de su familia». Mi estómago se apretó. Sofía me tomó del brazo, pero pude sentir su tensión. «Después de mucha reflexión y consulta con mi esposa y mi hijo», continuó don Roberto mirándome directamente, «hemos llegado a la conclusión de que esta unión no puede prosperar. Eduardo es, sin duda, un joven trabajador y decente, pero la realidad es que simplemente no está a nuestra altura. Las diferencias de clase, educación y perspectivas de vida son demasiado grandes para ser ignoradas». El murmullo en el salón creció. Algunas personas asintieron. Por tanto, la boda no se hará. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero doña Carmen, después Patricio, luego otros miembros de la familia extendida. En cuestión de segundos, todo el salón aplaudía la humillación pública más grande de mi vida. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo una palabra. No me defendió, no protestó, solo se quedó allí, paralizada, mientras su padre destruía mi dignidad frente a 150 testigos. Permanecí inmóvil durante los aplausos, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Cada palmada era una bofetada, cada sonrisa cómplice una puñalada. Miré a Sofía esperando que dijera algo, que protestara, que me defendiera, pero sus lágrimas silenciosas confirmaron lo que ya temía. Ella sabía que esto iba a pasar. Había sido cómplice de mi humillación. Don Roberto continuó su discurso como si estuviera anunciando el clima. «Entendemos que esto puede ser doloroso, pero es necesario. Las familias como la nuestra tienen responsabilidades que van más allá de los sentimientos individuales. Debemos pensar en las generaciones futuras, en mantener los estándares que nos han definido durante décadas. Más aplausos, más sonrisas de aprobación, más miradas condescendientes dirigidas hacia mí». Doña Carmen se acercó y puso su mano en mi hombro con una sonrisa que pretendía ser maternal, pero que me pareció venenosa. «Eduardo, querido, esperamos que entiendas que esto no es personal. Simplemente reconocemos que hay diferencias irreconciliables. Estoy segura de que encontrarás a alguien más, apropiado para tu situación». La palabra situación salió de sus labios como si fuera una enfermedad contagiosa. Patricio se unió al grupo con una copa en la mano, y esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde la adolescencia. «Además, hermano», me dijo usando un término que claramente ya no aplicaba, «mejor que te enteraras ahora antes de firmar papeles. Imagínate el problema legal si esto hubiera llegado más lejos». Se rió de su propio chiste mientras otros invitados murmuraban su aprobación. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que mis rodillas podrían ceder. No era solo la humillación, era la traición completa de la persona que amaba y la confirmación de que nunca había sido más que un entretenimiento temporal para su familia. Toda la relación había sido una farsa elaborada. Sofía finalmente habló, pero sus palabras fueron como sal en la herida. «Eduardo, por favor entiende. Esto es lo mejor para todos. No podemos forzar algo que simplemente no está destinado a ser. No está destinado a ser. Como si nuestros 2 años juntos hubieran sido un error de cálculo. Un experimento fallido que ahora podía descartarse convenientemente». Miré alrededor del salón y vi las caras expectantes de los invitados. Algunos parecían disfrutar del espectáculo, otros se veían incómodos, pero no lo suficiente como para intervenir. Todos esperaban mi reacción, una escena, una súplica, lágrimas, gritos, algo que les diera más entretenimiento. Pero yo había aprendido algo durante mis años en la construcción. Cuando una estructura está a punto de colapsar, no pierdes tiempo tratando de apuntalarla. La demolición controlada es más efectiva que intentar reparaciones imposibles. Este momento era mi demolición controlada. Me acerqué a don Roberto hasta quedar a menos de 1 metro de él. Su expresión cambió ligeramente cuando notó que no parecía quebrado o suplicante. «Don Roberto»,
Dije en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Agradezco su honestidad. Realmente me ha abierto los ojos sobre el tipo de familia que son ustedes. Su sonrisa se desvaneció un poco. Tienen razón en una cosa. Definitivamente no estoy a su altura, pero no de la manera que usted piensa. El murmullo en el salón cambió de tono. Ya no era aprobación, sino curiosidad tensa. Sofía me miró con ojos suplicantes, como si finalmente se diera cuenta de que había cruzado una línea que no tenía retorno. «Eduardo, por favor no hagas una escena», susurró. Pero ya era demasiado tarde para eso. «No voy a hacer una escena», le respondí con calma. «De hecho, les agradezco que me hayan mostrado quiénes son realmente antes de que fuera demasiado tarde». Me dirigí nuevamente a don Roberto. «Disfrute su proyecto de Torres del Valle. Espero que esos $800,000 le alcancen para mantener su empresa a flote los próximos meses». La expresión de confusión en su rostro fue instantánea. ¿Cómo sabía yo sobre los detalles específicos de su contrato? ¿Por qué mencionaba esa cifra exacta? Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había dicho, yo ya me dirigía hacia la salida. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, sintiendo las miradas de 150 personas clavadas en mi espalda. Cada paso me alejaba no solo del salón, sino de una vida que ahora entendía había sido una ilusión desde el principio. Al llegar a mi auto, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. «Ingeniero Morales», respondió la voz familiar de mi contacto principal en la empresa constructora nacional. «Eduardo aquí. Siento molestarlo en sábado por la noche, pero necesitamos hablar sobre el proyecto Torres del Valle, específicamente sobre el subcontratista de drenaje secundario». Hubo una pausa. «¿Hay algún problema con su trabajo? Eso es exactamente lo que vamos a discutir», respondí mientras arrancaba el motor. «¿Podemos reunirnos el lunes temprano? Tengo información que podría afectar la continuidad del proyecto». El ingeniero Morales confirmó la cita para las 8 de la mañana. Era tarde para el sábado, pero temprano para la justicia. Durante el camino a casa, mi mente trabajaba con la precisión de una máquina. Los Herrera habían cometido el error más grande de sus vidas: subestimar exactamente qué tan conectado estaba yo en la industria de la construcción. Habían asumido que mi origen humilde significaba falta de poder, cuando la realidad era exactamente lo opuesto. Mi reputación se había construido sobre competencia, no sobre apellidos. Y esa competencia me había puesto en una posición que ellos ni siquiera podían imaginar. El lunes iba a ser un día muy educativo para la familia Herrera. Finalmente iban a aprender qué significaba realmente no estar a la altura de alguien. El lunes a las 8 en punto, estaba sentado en la oficina del ingeniero Morales, con una carpeta llena de documentos y una expresión que él conocía bien de nuestros años de trabajo conjunto. Roberto Morales había sido mi mentor cuando empecé en la consultoría, y sabía que cuando yo pedía una reunión urgente, había razones sólidas detrás. «¿Qué tienes para mí, Eduardo?», preguntó sirviéndose café. «Tu llamada del sábado me preocupó. ¿Hay problemas con el cronograma de Torres del Valle?» «No con el cronograma», respondí abriendo la carpeta, «pero sí con uno de los subcontratistas, Construcciones Herrera». Sus cejas se alzaron. «He estado investigando y he encontrado varias irregularidades en su trabajo previo que podrían comprometer la integridad del proyecto actual». Le mostré los documentos que había recopilado durante el fin de semana. Había utilizado mis contactos en la industria para obtener información sobre proyectos anteriores de la empresa Herrera. Los resultados eran devastadores: retrasos constantes, uso de materiales de calidad inferior y 3 casos documentados donde sus sistemas de drenaje habían fallado dentro de los primeros 2 años, causando daños estructurales menores pero costosos de reparar. «Esto es preocupante», murmuró Morales revisando los papeles. «Pero ya tenemos contrato firmado con ellos. ¿Estás sugiriendo que busquemos una causa para terminarlo?» «Estoy sugiriendo que protejamos la integridad del proyecto», respondí con cuidado. «Si instalamos un sistema de drenaje deficiente, toda la estructura podría verse comprometida en 5 años. Los costos de reparación podrían alcanzar millones, sin mencionar los problemas legales con los propietarios de las unidades». Morales asintió lentamente. «¿Tienes una recomendación para reemplazarlos?» «Tengo 3 empresas alternativas que pueden asumir el trabajo inmediatamente», dije extendiendo otra carpeta. «Sus presupuestos son solo un 10% más altos, pero su historial de calidad es impecable. El costo adicional es mínimo comparado con los riesgos potenciales». Durante la siguiente hora, repasamos cada detalle. Morales hizo las preguntas técnicas apropiadas y yo proporcioné respuestas fundamentadas en datos reales. No mencioné mi relación personal con los Herrera.
Toda mi argumentación se basaba en hechos profesionales verificables. Al final, la decisión fue inevitable. Tienes razón, concluyó Morales. No podemos arriesgarnos con un subcontratista que tiene este historial. Voy a iniciar el proceso de terminación del contrato con Construcciones Herrera hoy mismo. Se levantó y me estrechó la mano. Gracias por traer esto a mi atención. Esta es exactamente la clase de diligencia que esperamos de nuestros consultores principales. Salí de esa oficina sabiendo que había ganado, pero sin sentir la satisfacción que había esperado. Esto no era venganza, era justicia profesional. Los Herrera habían construido su arrogancia sobre cimientos débiles, y ahora esos cimientos estaban a punto de colapsar bajo el peso de su propia incompetencia. El martes por la mañana, mientras revisaba planos en mi oficina, mi asistente me informó que tenía una llamada urgente. Era Patricio Herrera, y su voz sonaba diferente, tensa, casi suplicante. «Eduardo, hermano, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «¿Puedes venir a nuestra oficina? Es sobre el proyecto Torres del Valle». «¿Qué pasa con Torres del Valle?», pregunté fingiendo ignorancia. «Nos llegó una notificación de terminación de contrato esta mañana. Dicen que hay problemas con nuestro historial de trabajo. Es imposible. Debe ser un error administrativo». Su voz se quebró ligeramente. «Tú conoces gente en esa empresa, ¿verdad? ¿Podrías ayudarnos a aclarar esto?». La ironía era deliciosa. El mismo hombre que había celebrado mi humillación pública ahora me pedía ayuda profesional. «No sé si pueda hacer algo», respondí con tono neutral. «Estas decisiones se basan en evaluaciones técnicas muy estrictas. Si terminaron el contrato, deben tener razones sólidas. Por favor, Eduardo, sé que las cosas terminaron mal entre tú y Sofía, pero esto es diferente. Esto es trabajo. Mi familia, nuestra empresa. Sin este proyecto nos vamos a pique». La desesperación en su voz era palpable. «¿Podemos al menos intentarlo?». «Puedo preguntar», mentí. «Pero no prometo nada. Dame hasta mañana para ver qué puedo averiguar». Esa noche, Sofía me llamó. Su voz sonaba quebrada cuando dijo mi nombre. «Eduardo, por favor, dime que no tuviste nada que ver con la cancelación del contrato de mi papá». Había estado esperando esa llamada. «¿Por qué asumiría que tuve algo que ver?», respondí. «Apenas sé de qué proyecto están hablando, porque conoces a gente en esa empresa, porque mencionaste la cifra exacta en el club, porque…». Su voz se quebró completamente. «Porque estás furioso con nosotros y tienes derecho a estarlo. Sofía, las empresas toman decisiones basadas en criterios profesionales, no en dramas personales. Si cancelaron el contrato de tu familia, debe ser porque había problemas legítimos con su trabajo». Hubo un largo silencio antes de que ella continuara. «Mi papá está desesperado. Dice que sin este dinero la empresa va a quebrar, que podríamos perder la casa. Mi mamá ha estado llorando toda la tarde». Su voz se redujo a un susurro. «Eduardo, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó, pero por favor, ¿hay algo que puedas hacer?». Por primera vez desde el sábado, sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero luego recordé la humillación pública, los aplausos, la traición de la mujer que había amado. «Lo siento, Sofía, pero esto está fuera de mis manos». La noticia de la cancelación del contrato se extendió rápidamente por los círculos de la construcción local. En una industria donde las reputaciones se construyen lentamente pero se destruyen en días, la terminación abrupta de un contrato mayor era equivalente a una marca de muerte profesional. Para el miércoles, ya había recibido 3 llamadas de colegas preguntando ¿qué había pasado realmente con los Herrera? El jueves por la mañana, mi asistente me informó que don Roberto había venido a mi oficina sin cita previa. Estaba esperando en la recepción, y según ella, se veía bastante alterado. Decidí hacerlo esperar 20 minutos antes de recibirlo. Cuando finalmente entró a mi oficina, el hombre que una semana antes había presidido mi humillación pública parecía haber envejecido 5 años. Su traje, aunque caro, estaba arrugado y su cara mostraba signos de noches sin dormir. Se sentó sin que lo invitara, y me miró con una mezcla de desesperación y rabia mal contenida. «Necesito que me digas la verdad, Eduardo. ¿Tuviste algo que ver con la cancelación de nuestro contrato?». «Don Roberto», respondí reclinándome en mi silla. «Me sorprende que venga a hacerme esa pregunta. La semana pasada dejó muy claro que alguien como yo no tenía ningún poder o influencia en esta industria. ¿Cómo podría un simple hijo de albañil afectar las decisiones de una empresa multinacional?». Sus manos temblaron ligeramente. «No vengo aquí a pelear contigo. Vengo a suplicarte». La palabra suplicar
salió de sus labios como si le quemara la garganta. Mi empresa no puede sobrevivir sin ese contrato. Llevamos 3 años sin proyectos grandes. Este era nuestro salvavidas. Entiendo su situación, dije manteniendo un tono profesional. Pero las decisiones de contratación se basan en criterios técnicos objetivos. Si la empresa nacional decidió terminar su contrato, debe haber razones válidas que van más allá de cualquier influencia personal que yo pudiera tener. Pero tú conoces a Morales, explotó finalmente. Trabajas con él desde hace años. Una palabra tuya podría cambiar su opinión. Es cierto que conozco al ingeniero Morales, admití. Pero precisamente porque lo conozco bien, sé que es un profesional íntegro que no toma decisiones basadas en favores personales. Si canceló su contrato, fue porque encontró evidencia sólida de que su empresa representa un riesgo para el proyecto. Don Roberto se hundió en su silla. Por primera vez desde que lo conocía, el hombre que se había presentado como la personificación del éxito empresarial parecía exactamente lo que era. Un empresario mediocre cuya compañía había sobrevivido más por contactos familiares que por competencia real. ¿Qué quieres?, murmuró finalmente. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Qué necesitas para ayudarnos? La pregunta que había estado esperando. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda deliberadamente. Don Roberto, usted me conoce desde hace 2 años. En todo ese tiempo, ¿alguna vez me vio pedir algo que no hubiera ganado por mérito propio? ¿Alguna vez me vio usar influencias o contactos para obtener ventajas indebidas? No, admitió en voz baja. Entonces, ¿por qué asumiría que empezaría ahora? Me volteé para mirarlo. La verdad es que su empresa tiene un historial técnico problemático. La empresa nacional hizo una evaluación objetiva y tomó una decisión comercial sensata. Yo no tuve que intervenir para que eso pasara. Ustedes mismos crearon las condiciones para su fracaso. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. Esto va a destruir a mi familia. Vamos a perder todo. ¿Todo?, repetí, incluyendo su casa familiar, sus ahorros, su posición social. Interesante. ¿Y cómo cree que me sentí yo el sábado pasado cuando decidió destruir mi dignidad frente a 150 personas? El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, don Roberto habló con voz quebrada. Me equivoqué contigo. Me equivoqué terriblemente. Pensé que no eras lo suficientemente bueno para mi hija, pero la verdad es que mi familia no era lo suficientemente buena para ti. Era la disculpa que había estado esperando, pero llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. Don Roberto, aprecio sus palabras, pero tanto usted como yo sabemos que solo las está diciendo porque necesita mi ayuda. Si su empresa estuviera prosperando, seguiría pensando exactamente igual sobre mí. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera. Entonces no hay nada que pueda hacer, nada que esté dispuesto a hacer, confirmé. Pero le sugiero que use esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Tal vez sea momento de que su familia entienda lo que significa realmente ganarse el respeto a través del trabajo y la competencia, en lugar de depender de apellidos y conexiones heredadas. Después de que se fue, me quedé solo en mi oficina contemplando lo que acababa de pasar. No había mentido. Yo no había saboteado activamente a los Herrera. Simplemente había proporcionado información factual sobre su incompetencia profesional. Ellos habían cavado su propia tumba. Yo solo había señalado dónde estaban los agujeros. Esa tarde recibí una llamada de Sofía. Esta vez su voz sonaba diferente, no suplicante, sino resignada. Eduardo, mi papá me contó sobre su conversación. Sé que no vas a ayudarnos, y después de lo que te hicimos, no tengo derecho a culparte. No, concordé, no lo tienes. Solo quiero que sepas que si pudiera cambiar lo que pasó el sábado, lo haría. Debí defenderte. Debí plantarme frente a mi familia. Fui una cobarde, y perdí al mejor hombre que jamás conocí. Sofía, dije finalmente, la verdad es que tu familia me hizo un favor. Me mostraron exactamente quiénes eran antes de que fuera demasiado tarde, y tú me mostraste que cuando las cosas se pusieron difíciles, elegiste a tu familia por encima de lo que era correcto. Esa información vale más que cualquier relación que pudiéramos haber tenido. Cuando colgué, por primera vez en días me sentí completamente en paz. 6 meses después, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. El proyecto Torres del Valle se completó a tiempo y bajo presupuesto, gracias en parte a la empresa de drenaje que recomendé para reemplazar a Construcciones Herrera. Mi reputación en la industria se solidificó aún más,
y comenzaron a llegar ofertas para proyectos internacionales. Construcciones Herrera, como había predicho, quebró 3 meses después de perder el contrato. Don Roberto tuvo que vender la casa familiar para pagar deudas, y la familia se mudó a un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. Patricio consiguió trabajo como supervisor junior en una empresa competidora, ganando aproximadamente lo mismo que yo ganaba cuando empecé en la industria hace 10 años. Sofía dejó su trabajo en relaciones públicas y se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo, según me contó un conocido mutuo. Aparentemente, el escándalo de la quiebra familiar y la historia de nuestro compromiso roto la habían vuelto persona non grata en los círculos sociales que una vez frecuentaba. En cuanto a mí, la vida me sorprendió de maneras que nunca había anticipado. 3 meses después del incidente del compromiso, conocí a Ana Morales, la hija del ingeniero Morales, durante una conferencia de la industria en Guadalajara. Ana era arquitecta, trabajaba para una firma internacional de diseño sostenible, y cuando le conté mi historia, omitiendo los detalles más específicos, su reacción fue simplemente reírse y decir: «Qué bueno que te deshiciste de esa basura antes de casarte con ella». Ana provenía de una familia de clase media trabajadora, como la mía. Su padre había construido su carrera en base a competencia y trabajo duro, no a conexiones heredadas. Cuando la llevé a conocer a mis padres en su humilde casa, se sentó en el piso con mi madre a aprender a hacer tortillas a mano, y le pidió a mi padre que le enseñara sobre las herramientas de carpintería que aún guardaba en el garage. La diferencia era abismal. Donde los Herrera habían visto deficiencias que los avergonzaban, Ana vio autenticidad que la inspiraba. «Tu familia construyó algo real con sus propias manos», me dijo esa noche. «Eso vale más que todos los apellidos pretenciosos del mundo». Nos comprometimos el año pasado en una ceremonia íntima con nuestras familias en el jardín de la casa de mis padres. Nada elaborado, nada pretencioso, solo amor genuino celebrado por gente que realmente nos importaba. Mi padre, ahora de 72 años, lloró cuando le pedí que fuera mi padrino de bodas. El contraste con el desastre de hace 2 años era tan marcado que a veces me costaba creer que ambas experiencias le hubieran pasado a la misma persona. La humillación que los Herrera habían intentado infligirme se había transformado en la liberación más grande de mi vida. La semana pasada, mientras Ana y yo caminábamos por el centro comercial, nos topamos con doña Carmen en la fila del supermercado. La mujer que una vez había proclamado mi inadecuación social estaba comprando marcas genéricas y contando cupones de descuento. Me vio antes de que pudiera evitarla, y la expresión de pánico en su rostro fue instantánea. «Eduardo», murmuró con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verte aquí». Su mirada se dirigió inmediatamente a Ana, evaluándola con esa misma arrogancia que recordaba, aunque ahora parecía patética viniendo de alguien que claramente luchaba financieramente. «Doña Carmen», respondí con educación fría. «Le presento a mi prometida, Ana Morales. Ana, ella es Carmen Herrera, la madre de mi exnovia». Ana extendió la mano con una sonrisa genuina. «Mucho gusto, señora Herrera». Doña Carmen la estrechó brevemente, y pude ver cómo calculaba mentalmente el valor del anillo de compromiso de Ana, la calidad de su ropa, buscando algo que criticar o alguna manera de sentirse superior. «Morales», repitió lentamente. «¿No será familia del ingeniero Roberto Morales de Constructora Nacional? Es mi padre», confirmó Ana sin pretensiones. El color desapareció del rostro de doña Carmen. Ahora entendía que no solo había perdido a un yerno próspero, sino que ese yerno había encontrado a alguien aún mejor conectada en la industria que había destruido a su familia. La ironía era deliciosa. Ana tenía exactamente las conexiones apropiadas que los Herrera valoraban, pero las había ganado a través del mérito familiar genuino, no de arrogancia heredada. «Bueno, nosotros nos vamos», dijo doña Carmen apresuradamente, tomando su carrito de compras. «Que tengan buen día». Mientras se alejaba, Ana me preguntó: «¿Esa es la mujer que dijo que no eras lo suficientemente bueno para su familia?». Cuando asentí, se rió. «Pobre mujer. Debe ser terrible darse cuenta de que rechazaste oro por porquería dorada». Esa noche, cenando en el restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario de novios, Ana me preguntó algo que me había estado rondando la mente. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó con los Herrera? No del resultado, sino de cómo manejaste la situación. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Te refieres a si me arrepiento de no haber sido más directo? ¿De no haberlos confrontado abiertamente? Eso. ¿O si sientes que fuiste demasiado calculado en tu respuesta? No, respondí sin dudar.
Aprendí algo importante de esa experiencia. La gente que te juzga por tu origen nunca va a cambiar de opinión porque les ruegues o les grites. Solo van a respetarte cuando vean las consecuencias reales de haberte subestimado. Los Herrera necesitaban aprender esa lección, y yo necesitaba aprender a valorarme lo suficiente como para no aceptar migajas de respeto de nadie. Ana sonrió. Mi papá siempre dice que la mejor venganza es el éxito propio, pero creo que en tu caso, la mejor venganza fue descubrir quién eras realmente cuando alguien trató de hacerte menos. Tiene razón. La humillación en el club social no me quebró. Me liberó. Me forzó a reconocer mi propio valor y a exigir el respeto que merecía. Los Herrera pensaron que me estaban bajando a mi lugar, pero en realidad me ayudaron a encontrar exactamente dónde pertenecía. No con gente que valoraba apellidos sobre carácter, sino con personas que construían sus vidas sobre bases sólidas de trabajo, integridad y amor genuino. Hace 2 semanas, Ana y yo firmamos los papeles para nuestra primera casa juntos. Una hermosa propiedad moderna que diseñamos en colaboración, ella como arquitecta y yo como consultor estructural. Es la primera casa que poseeré que fue construida completamente según mis especificaciones, sin compromisos ni concesiones a las opiniones de otros. La invitación de boda llegará próximamente a una lista cuidadosamente curada de personas que realmente nos aman y nos apoyan. No habrá 150 extraños aplaudiendo juicios superficiales. Solo habrá familia real, amigos verdaderos y el tipo de celebración que honra lo que realmente importa. 2 personas que se eligen mutuamente por las razones correctas. A veces pienso en Sofía y me pregunto si alguna vez entendió la lección que su familia le enseñó involuntariamente. Espero que sí. Espero que haya aprendido que el amor real no se dobla ante la presión social, que las relaciones auténticas requieren valor para defender lo que es correcto y que algunas decisiones no se pueden deshacer con disculpas tardías. En cuanto a los Herrera, han desaparecido completamente de mi vida y de mis pensamientos, excepto cuando sus nombres aparecen ocasionalmente en conversaciones de la industria, como ejemplo de lo que pasa cuando una empresa sobrevive más tiempo del que su competencia real justifica. La verdad es que me hicieron el favor más grande de mi vida. Me mostraron exactamente lo que no quería ser y me empujaron hacia lo que realmente merecía. Por eso, en cierto sentido extraño, casi les estoy agradecido. Suscríbete para más relatos diarios.